Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Hoy vamos a leer los versículos que van del 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hoy vamos a estar hablando acerca de los falsos maestros. Notará que a medida que nosotros hemos venido estudiando esta carta, han sido varias las veces que se ha tocado este tema. Sin embargo, el apóstol tiene una intención con ello y más adelante vamos a seguir hablando acerca de ello. Pero tocante a ese tema, quisiera mencionar que recientemente vi un video del pastor Juan Manuel Vaz. Lo pueden buscar por internet y van a encontrar muchos de sus videos donde él denuncia la actividad de los falsos profetas en muchas de las congregaciones, y la necesidad de hacerlo público es que públicamente se ha promovido la herejía, públicamente se ha promovido el error, y son muchos los que se alimentan de esa comida espiritual chatarra. Entonces, a raíz de ese problema es que se ha hecho necesario entonces también proclamar el Evangelio del Señor, la sana doctrina, por los medios que el Señor también ha provisto, como lo son las redes sociales. Este pastor, Juan Manuel Vaz, denunció las palabras indecentes de un hombre que por algún tiempo dio testimonio de ser un cristiano decente y cuya música llegó a impactar los corazones de muchos de nosotros, inclusive aquí en nuestra congregación. Muchas personas llegaron a ser conmovidas por su música. Este es un hombre conocido como Jesús Adrián Romero, y algunos conocerán más o menos el trasfondo de este hombre y podrán ver las denuncias que se hacen contra este caballero. Allí en el manuscrito podrán ver un enlace para poder escuchar sus propias palabras. Hoy este hombre tuerce la escritura para hacer creer que nuestro Señor Jesucristo era un hombre que se la pasaba haciendo chistes indecentes y con una conducta inmoral y reprensible. No irreprensible, sino reprensible. Como si fuera una persona que promoviera el caos o el desorden, como si Jesús no diera importancia a su ministerio, sino que viviera su vida de manera inmoral. Esto, por supuesto, es el reflejo del mismo tipo de falsos maestros que desde el primer siglo se han manifestado en la iglesia y que encajan perfectamente con las descripciones que hoy nosotros vamos a estar mencionando. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos tener un espíritu presto a evaluar, a escudriñar las palabras de las personas para ver si se conforman a la Escritura. Muchas veces nosotros hemos sido conmovidos por personas que por algún tiempo fueron promotores de la palabra de Dios, pero con el tiempo, puesto que no eran de Dios, sencillamente empezaron a torcer las Escrituras. Eso ha sucedido. Muchos han sido las personas que han realizado estas cosas. Recuerdo también del testimonio de un caballero que estudió en uno de los seminarios más sanos que puede haber sobre esta tierra y al final terminó abandonando la sana doctrina para unirse al ecumenismo, para sencillamente ir al lodo. Abandonó el tesoro para irse al lodo. Y esto es lamentable, pero es lo que sucede. Así comienzan también los falsos maestros. Se introducen en las iglesias, por algún tiempo dan la apariencia de que son del Señor, de que son piadosos, pero tarde o temprano demuestran ser los que son al abandonar la palabra de Dios. Dios nos ayude a dar atención a estas advertencias que el apóstol Pablo hace contra los falsos maestros, para que entonces sepamos cómo actuar en este tiempo, en nuestro contexto, a la luz de tanto desenfreno que se ha estado dando acerca de la palabra del Señor. Es por eso que hoy quiero hablarle acerca de las características, las condiciones y los resultados de los falsos maestros. Si usted anote allí este punto, que es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Las características, las condiciones y los resultados de los falsos maestros. Mire, desde que nosotros iniciamos el estudio de esta primera carta a Timoteo, hemos visto que en varias oportunidades Pablo ha hecho denuncia de la actividad diabólica de los falsos maestros. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla acerca de quienes usaban las genealogías interminables y fábulas sin saber verdaderamente de qué trataban, y estas estaban en la ley. Usted se ha leído el libro de Génesis, también el libro de Éxodo y algunas partes de
de unos libros históricos, notará que allí se mencionan las genealogías. Eso, por supuesto, tiene una intención, no están allí por casualidad. Las genealogías bíblicas procuran demostrar cuál es el linaje del Señor Jesucristo. No es casualidad que en Mateo se comience con una genealogía, ¿verdad? Entonces, hubo personas en el primer siglo, como estudiamos aquella vez cuando iniciamos nuestra carta de Timoteo, que estas personas torcían esas genealogías y empezaban a inventar historias súper increíbles. Y no hacían más que caer en el desenfreno, inventar cosas que no sabían. En ese mismo capítulo se hace mención de dos falsos maestros que fueron expulsados de la iglesia, quienes fueron Himeneo y Alejandro. Eso usted lo encuentra en el versículo 20 de ese capítulo 1. La segunda vez que se hace mención acerca de los falsos maestros en esta carta de Timoteo es en el capítulo 4, donde se habla acerca de los falsos que promovían las filosofías del ascetismo y del gnosticismo. Un pequeño recordatorio de lo que es cada uno. El ascetismo es esta filosofía o esta idea de pensamiento que sostiene que hay que suprimir el cuerpo para poder crecer espiritualmente. Eso, por supuesto, es un error porque ellos dejaron de disfrutar de lo que Dios había creado para supuestamente ser más espirituales. ¿Cuáles eran las cosas que ellos empezaron a limitar? Los alimentos y el matrimonio. Ellos querían hacer eso. Usted lo puede encontrar en los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Y posteriormente tenemos el gnosticismo. El gnosticismo era la idea o la filosofía de pensamiento que promovía el hecho de que la materia es mala y el espíritu bueno. Una de las grandes herejías que surgieron a raíz de esta forma de pensamiento es que si la materia es mala, es imposible que Dios, que es espíritu, haya podido venir en carne. Pero ya va, la Escritura lo dice de manera muy clara, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? El Señor Jesucristo. Entonces, Dios se hizo hombre. Eso lo dice Filipenses también, capítulo 2. Usted lo va a encontrar allí. Y en realidad en muchas partes del Nuevo Testamento usted va a encontrar esa declaración poderosa y que usted tiene que creer si verdaderamente quiere ser salvo. Que Jesucristo se hizo hombre. Ahora bien, esta idea de pensamiento del gnosticismo promovía este error. Creía que era imposible que Dios se pudiera hacer hombre, porque si fuera el caso, entonces sería malo. Obviamente eso es un error. Ellos quisieron traer esas ideas al cristianismo o a las doctrinas que se nos enseñan en las Escrituras. Y no hicieron más que crear desorden, lo cual hizo necesario la instrucción apostólica. Finalmente, se vuelve a hablar de los falsos maestros por tercera vez en esta carta, en este capítulo que ahora estamos desarrollando, último capítulo, es decir, el 6, en estos versículos que vamos a estar tratando en la sección de hoy. Esta sección puede notarse que el apóstol busca advertir a Timoteo, pero por supuesto también a la iglesia de Éfeso, acerca de los falsos maestros cuyo centro es oponerse a las Escrituras. El común denominador de todos los falsos maestros es oponerse a las Escrituras. Eso usted lo puede tener por seguro. Ellos van en contra de lo que el Señor ya ha revelado. Esa es la manera, si tuviéramos que decirlo, la manera más fácil de saber si alguien es un falso o no, que se opone a la verdad revelada de Dios. Y ahí en la estructura del texto que acabamos de leer, se nos permite ver lo siguiente: las características de los falsos maestros, su condición y el resultado de su conducta. Esa, en estructura, eso es lo que nosotros podemos ver que presenta el apóstol Pablo. Sus características, es decir, las de los falsos maestros, su condición y el resultado de su conducta. Y eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo del estudio de hoy. Naturalmente, las advertencias buscan que los creyentes puedan estar apercibidos y que tomen las acciones correspondientes a la presencia de los falsos en medio de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahí la Biblia no nos advierte de los falsos maestros para que nosotros estemos de brazos cruzados viendo cómo ellos tuercen las Escrituras. No. De hecho, si usted va manejando y ve un letrero que dice pare, que es lo más lógico, eso es una advertencia que le dice, tienes que detenerte. Esta es una vía donde circulan muchos carros, muchos vehículos. Y si le sigue dando adelante, si sigues acelerando, muy probablemente vayas a estrellarte contra otro carro. Las advertencias buscan que nosotros reaccionemos, que nosotros actuemos conforme a cierta situación. En este caso, nosotros tenemos que reaccionar de forma correcta frente a la presencia y a la actividad de los falsos maestros. Eso es lo que busca el Señor al usar a Pablo para instruir esto a Timoteo. Y es lo mismo para nosotros hoy. ¿Cree usted que hoy no hay falsos maestros? Déjeme decirle que el mundo está plagado de falsos maestros. Se ha multiplicado la herejía, el error, en muchas partes. A tal punto que hoy son muchos los que creen que son creyentes, pero son falsos.
son falsos creyentes, pero prestan su oído a todo lo que les haga cariño, a todo lo que les haga sentirse bien. Eso es lo que Pablo dice ahí en su segunda carta. Vamos a leerlo rápido para volver a nuestro texto de hoy. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Dice capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que sucede. Muchas personas, creyendo ser cristianos, oyen lo que quieren oír y se van tras el mejor postor, es decir, el que les diga lo que es más cariñoso a su propio oído o a su propio entendimiento. Ya hoy las personas no quieren que se les confronte con la verdad. Las personas solamente quieren escuchar mensajes de afirmación. Tú eres bueno, tú mereces esto, tú mereces lo mejor, tú te mereces una buena casa, tú te mereces una buena familia, tú mereces salud, entre otras cosas. ¿Y eso es lo que verdaderamente promete el Evangelio? ¿Gozo y disfrute en este mundo temporal? No. El Evangelio más bien promete vida eterna. Gozo, paz en el Señor. Pero no promete de este lado de la gloria, no promete que no vamos a tener problemas. De hecho, lo que promete es que vamos a tener problemas. Todo el que quiera vivir piadosamente debe saber esto. Sufrirá aflicciones. ¿Por qué? Hermanos, seguimos en este mundo. Este mundo se opone al Señor. Entonces, hasta que Cristo venga, toda su iglesia tendrá que enfrentar aflicciones. Pero tenemos esta gran promesa, Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga, ahí sí, querido oyente, querido hermano, ahí toda enfermedad terminará, habrá gozo sin fin. Muy bien. Entonces estas advertencias buscan que nosotros reaccionemos de forma correcta. El hecho de que Pablo escriba esto a Timoteo, uno de los líderes de la iglesia de Éfeso, denota el cuidado que deben tener los pastores de las congregaciones. Esto es primeramente un llamado de atención a los pastores. Y se les dice, van a haber falsos maestros, estén atentos. Recientemente escuché por un hermano en otro país que uno de los pastores de esa iglesia a la que él se congrega, asistió, o mejor dicho, ese pastor que les estoy mencionando, envió a cada uno de los miembros de esa congregación una imagen. En esa imagen, ese pastor señala a un caballero que estaba allí entre varios hermanos y dice, ese hombre de pelo blanco, de camisa blanca, está allí, no se junten con él. Es un hereje que quiere dividir a la iglesia. Y de hecho, ese personaje estaba promoviendo el error diciendo que ciertas prácticas que nosotros creemos, además de ellos también, son incorrectas, como la práctica del bautismo y de la cena del Señor. En otras palabras, estaba promoviendo que eso no es correcto. ¿Cómo va a ser eso? La Escritura lo dice de forma muy clara. Pero este hombre lo que quería era crear distorsión, apartar a algunos de los creyentes y desviarlos de la verdadera fe. Entonces, ¿qué requirió esto? Los pastores, en consenso, decidieron advertir a la iglesia, cuidado con ese hombre. Está creando error, está creando divisiones. Apártense de él. Entonces es una realidad necesaria. Tal acción por parte de ese pastor evidencia la protección que todo pastor debería estar dispuesto a dar a la iglesia que pastorea. Y la iglesia, ¿qué debería hacer entonces? Hacer caso a la instrucción, a la advertencia de los falsos maestros. Que cuando los pastores, con amor y con la escritura, enseñen y digan, apártense de este hombre o de esta mujer, cualquiera que sea el caso, que está enseñando herejías, la iglesia entonces debe responder de forma correcta. Entonces, en primer lugar, vemos estas características que presenta el apóstol Pablo, las cuales van precedidas de una estructura condicional. Es decir, que depende de una circunstancia necesaria para poder determinar si se trata de un falso maestro o no. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que debemos ver para saber si se trata de un falso maestro o no? Bueno, en primer lugar, si enseña otra cosa. En segundo lugar, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, si no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Esas son las tres características. Un falso maestro puede ser identificado por tener cualquiera de esas tres. Alguien podría decir, no, pero yo conozco a alguien que enseña cosas diferentes, pero enseña conforme al Señor Jesucristo, a las sanas palabras, y enseña también conforme a la piedad, pero enseña otra cosa. Entonces no. Si una persona presenta, de hecho, dicho sea de paso que es imposible que alguien pueda enseñar otra cosa y eso se siga conformando entonces a la palabra del Señor. Es imposible. Todo lo que se enseña debe ser
conforme a las Escrituras. Si alguien pretende enseñar otra cosa que no está en las Escrituras, entonces no se está conformando a las sanas palabras del Señor Jesucristo, ni a la doctrina, ni a la piedad. Entonces, tengamos cuidado. Vamos con la primera característica. Si enseña otra cosa. Ahí la expresión denota sencillamente la enseñanza que contradice a la revelación de Dios en las Escrituras. Esa es de manera sencilla lo que nosotros debemos entender. Si alguien enseña algo que es contradictorio a la revelación de las Escrituras. Un claro ejemplo de una enseñanza diferente es la denuncia que el apóstol Juan hace en su primera carta contra el gnosticismo y la declaración de que Jesús no es Dios. Allí en la primera carta de Juan usted va a ver cómo una y otra vez Juan afirma que Jesucristo es Dios, que los que niegan que Cristo ha venido en carne entonces no son de Dios. Él lo dice reiteradamente. En la actualidad, por cierto, considerando el hecho de que los falsos primeramente contradicen la Escritura, fíjense que hoy ha surgido una herejía proclamada mayormente en cierto grupo de personas. Esto se ha propagado por todo el mundo y que, por cierto, también hay de ese grupo aquí en nuestra ciudad. Esta es la doctrina que enseñan este grupo llamado los Solo Jesús. ¿Los conoce? A lo mejor ha podido escuchar acerca de ellos. Se les suele categorizar como los Solo Jesús, pero un nombre más correcto a su grupo o denominación son los pentecostales de unidad o los unicitarios. ¿Qué niegan ellos acerca de la Escritura? Claro, ellos niegan la Trinidad. Nada más que eso. Niegan la Trinidad. ¿Cómo así? Fíjense, al negar la Trinidad, ellos dicen que hay un solo Dios y que no hay tres personas, sino que Dios se manifiesta no al mismo tiempo, sino por separado. En un momento Dios es Dios Padre y después deja de ser Dios Padre para ser Dios Hijo, y no puede ser Dios Espíritu Santo sino hasta que deje de ser Dios Hijo. O sea, como si no pudieran coexistir al mismo tiempo. Eso es una herejía. Negar la Trinidad creyendo que estas tres personas no coexisten al mismo tiempo es sencillamente apartarse y enseñar algo contrario a las Escrituras. ¿Hay textos que puedan probar que las tres personas de la Trinidad puedan coexistir al mismo tiempo? Sí. Un claro ejemplo, el bautismo de Cristo. Recuerda que cuando Cristo fue bautizado por Juan, mientras Cristo era bautizado, una voz del cielo se pronunció. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al instante, al mismo tiempo, iba bajando el Espíritu Santo en forma de paloma. Mire, si eso no es una manifestación simultánea de las tres personas de la Trinidad, entonces la persona está ciega si no ve esa realidad. Allí se estaba manifestando nuestro Señor. Dicho sea de paso, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, ¿a quién estaba orando? Estaba orando al Padre, ¿verdad? Quiere decir que hay una distinción de personas y que simultáneamente el Hijo oraba al Padre. Entonces, negar la coexistencia de las tres personas de la deidad y que las tres se manifiestan al mismo tiempo es negar lo que la Escritura enseña. Tengan cuidado. Estemos advertidos. Eso está sucediendo en nuestra ciudad y se está multiplicando. Así que, amados hermanos, estemos atentos, evaluemos todo. Los falsos maestros enseñan otra cosa. Enseñan cuestiones contrarias a la Escritura. Lo segundo que hacen es que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que si una enseñanza no está de acuerdo con las enseñanzas del Señor, entonces es un falso, así de claro. Los falsos maestros no solo contradicen lo que la Escritura enseña, sino que también rechazan la enseñanza saludable. No solamente la contradicen, sino que también la rechazan o se oponen a ella. Se oponen de forma clara a la palabra de nuestro Señor. Quiero hacer algo o declarar algo general. Toda la Escritura es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos conscientes de eso. A pesar de que fueron autores diferentes los que la escribieron, toda ella es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, ciertamente, como lo encontramos allá en 1 Timoteo 3:16. Pero quien habla es Dios mismo. Este problema que estamos mencionando de personas que no enseñan conforme a la palabra del Señor Jesucristo es el claro ejemplo del caso que presentamos al principio. Una de las cosas que este falso creyente o este falso maestro enseñó, es decir, me refiero a este cantante, fue decir que cuando Cristo dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, él estaba haciendo un chiste.
Es decir, este cantante y este pastor de esa congregación estaba afirmando que cuando Cristo dijo eso, en realidad estaba haciendo un chiste. Hermanos, Cristo estaba serio en ese momento, porque Cristo estaba denunciando el espíritu legalista de los judíos en aquel momento. Recordarán que en ese momento se acercó un joven y le preguntó al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, obedece los mandamientos. Señor, yo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, una cosa te hace falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Cuando ese joven escuchó eso, sencillamente se puso triste y se fue. Fue allí donde el Señor Jesucristo denunció allí el materialismo, pero también el espíritu legalista de los judíos. Y les dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Allí Cristo Jesús no estaba haciendo un chiste. Él estaba declarando la verdad. El problema de los ricos es que se confían mucho y aman mucho las riquezas y no están dispuestos a abandonarlas en pro de seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que Cristo estaba denunciando. Así que no era un chiste, Cristo no estaba jugando. Cualquier persona que quiera hacer de las Escrituras, que son serias, y quiera hacer chiste de ella u oponerse a lo que la Escritura enseña de forma muy clara, es una clara evidencia de que ese es un falso. Continuemos. La tercera característica es que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. Significa que si una enseñanza no es coherente con la piedad, también podemos entender por piedad como la religión o la devoción cristiana. Si la enseñanza de estas personas no se conforma a la verdadera religión o a la verdadera devoción cristiana, entonces quienes la propagan son falsos. Eso es muy recurrente en muchos círculos evangélicos con la creciente teología progresista. Si usted puede buscar por internet teología progresista y va a entender un poco más a qué me estoy refiriendo, pero voy a hacer un resumen breve de lo que esto se enseña. Hoy hay un desastre en muchos de los círculos, pues han abandonado la ortodoxia, es decir, la sana doctrina, y han empezado a ordenar al ministerio pastoral a mujeres, a homosexuales y a transexuales. Usted podría decir: ¿cómo eso puede ser posible? Bueno, eso es una clara evidencia de una oposición a las sanas palabras del Señor Jesucristo, o también una clara contradicción u oposición a la piedad, a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta teología progresista sencillamente niega el diseño que Dios ha revelado desde Génesis. Y dice: bueno, no, todos son iguales, todos tienen derecho, cualquiera puede ser ordenado al ministerio pastoral, así que si un transexual quiere ser pastor de una iglesia, vamos a ordenarlo. Lo más lamentable de eso es esto. Cuando menciono esos círculos evangélicos o esos círculos denominacionales, ahí están los luteranos, ahí están los presbiterianos y también están los bautistas. Eso sucedió en otro país. Una iglesia de denominación bautista quiso ordenar al ministerio a un homosexual. ¿Cómo sabemos que esa persona es un falso? Porque literalmente, hermanos, ahí no hay duda. Es una persona que no está viviendo o enseñando conforme a la piedad, conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una oposición flagrante a lo que el Señor nos enseña. Puesto que esto es una advertencia al apóstol Pablo, lógicamente hay ciertas cosas que se demandan tras estas evidencias de los falsos maestros. Por tanto, debido a que las características comunes de entre todos los falsos es oponerse a las Escrituras, la demanda más lógica para la iglesia es ¿cuál? Conozcan las Escrituras. Repito, puesto que el común denominador de todos estos falsos es oponerse a las Escrituras y enseñar contrario a ellas, la actividad o la acción más lógica de la iglesia frente a estos falsos, ¿cuál es? Conocer las Escrituras. ¿Cómo usted podría distinguir entre lo falso de lo verdadero si no atiende a la enseñanza del Señor? Si no busca entender lo que el Señor enseña en su palabra. Me gusta dar esta ilustración. En el banco, la forma de preparar a las personas que trabajan con el dinero para hacerles distinguir los verdaderos billetes de los falsos es que los ponen a contar verdaderos billetes. Mucho tiempo. De repente, cuando ya han contado mucho tiempo esos billetes verdaderos, empiezan a meter por allí entre esa faja de dinero algunos billetes falsos. Cuando estos contadores están allí, valga la redundancia, contando, y se dan cuenta de que el tacto de ese billete no es normal, aquí dicen: hey, aquí hay un error, este billete es falso. Dios quiera que así sea en la iglesia, que la iglesia se
exponga tanto a la escritura del Señor, a la revelación de Dios, que al instante cuando oigan lo falso, una oposición a la escritura, inmediatamente diga, eso no es del Señor. Amén. Debe ser así. Nuestra acción más recurrente en relación con esta advertencia es que conozcamos la escritura. ¿De qué otra manera entonces podría conocer la iglesia si algo se opone a la palabra de Dios? Hay que estudiar, hermanos. Hay que estudiar todos los días las escrituras. Expongámonos a la verdad para conocer entonces lo que se opone a ella. Tras hablar entonces acerca de las características, el apóstol pasa a hablar acerca de las condiciones de los falsos maestros. Y eso es lo segundo que se presenta ahí en la idea del apóstol. La condición del falso maestro es que está envanecido en primer lugar, en segundo lugar nada sabe y en tercer lugar delira acerca de cuestiones de contiendas de palabras. Esas son las condiciones de los falsos maestros. Vamos a ver una por una. En primer lugar, quienes se oponen a la escritura están envanecidos. Usted puede buscar esa palabra en el diccionario si lo desea, pero aquí le voy a dar un significado metafórico o ese término que se utiliza para ilustrarlo es lo siguiente. Es una persona que se rodea de humo. Están llenos de orgullo y se inflan de arrogancia. Esa es la condición de los falsos maestros. Se llenan de humo, se llenan de orgullo, se inflan de arrogancia. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver la condición de un falso maestro? Así de fácil. Solo un falso arrogante o un falso maestro arrogante se atrevería a colocarse por encima de las escrituras. Para que quede más claro, a estas personas no les interesa la palabra de Dios. Ellos quieren colocar su palabra por encima de las escrituras y decir que lo que ellos están enseñando es lo correcto. Comenta el pastor MacArthur que nuestra enseñanza como algo superior a la palabra de Dios es el colmo de la arrogancia. Es decir, que cualquiera que pretenda enseñar algo y quiera decir que eso que está enseñando está por encima de la palabra de Dios, esa es la cúspide del envanecimiento. Esa persona verdaderamente no ha nacido de nuevo. Porque para el cristiano la palabra de Dios es lo más grande que existe. Para el cristiano la palabra de Dios es mucho más importante que cualquier otra enseñanza. Esta es la misma actitud de quienes creen y afirman que la Biblia es anticuada y es necesario actualizarla. Recientemente escuché que, puesto que la Biblia no se conformaba a este siglo, a este contexto en el que nos encontramos, se hacía necesario una revisión de la Biblia y que ésta fuera actualizada. Miren, ese es el mismo diablo que está enseñando eso. Déjenme decirle eso. La Biblia no necesita ser actualizada. Las personas necesitan ser adecuadas a la Biblia. Esa es la realidad. Mientras el mundo más progresa, entre comillas, en ese supuesto desarrollo, no hace más que alejarse y apartarse más del Señor. Por eso es que no quieren la Escritura. Quieren algo que se amolde a ellos. Pero ellos, o el mundo, no quieren amoldarse a la Escritura. Eso es arrogancia. Esa es la cúspide de la arrogancia, mis hermanos. Otros no lo dicen de forma tan franca, pero demuestra que lo piensan cuando elevan las ciencias auxiliares sobre las Escrituras. Un ejemplo de ello son las filosofías. Yo no sé si usted ha logrado percibir esto, pero he notado que en algunas congregaciones se ha empezado a dar más énfasis en estas ciencias auxiliares que en lo que la palabra de Dios enseña. Un ejemplo de ello es la psicología. Quiero ser cuidadoso con esto. Yo creo que hay una área correcta de la psicología que es la conductual. Sin embargo, creo que cuando la psicología empieza a trastocar la parte de la naturaleza humana, en ese momento ya está tocando un área que no le corresponde. La Biblia es suficiente, hermanos. Pero cualquiera que quiera promover una enseñanza como tratando de decir, no, tú no puedes tratar a esa persona, no le puedes confrontar con eso que está haciendo porque eso es una enfermedad, hablando por ejemplo de la cleptomanía. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Un cleptómano es alguien que roba y roba y roba y lo que no quiere hacer otra cosa más que robar. Hay algunas personas que creen que eso es una enfermedad. No, eso no es una enfermedad, eso es pecado. Todo aquel que haya nacido de nuevo, todo aquel que haya depositado su fe en el Señor Jesucristo, ha recibido de parte de Dios dominio propio. Eso quiere decir que si el Señor le dice, no robarás, ¿qué debe hacer el creyente? No robar.
Así que claro, pero la psicología enseña, tú no puedes tratar a la persona así como así, no lo puedes confrontar, tienes que ir poco a poco para que no entre en crisis, para que no baje de ese nivel estable en el que debería estar. No, ya va, aquí la palabra no nos dice nada de eso, pero querer elevar a la psicología u otras ciencias auxiliares por encima de la palabra, hermanos, es sencillamente arrogancia. Nuevamente, las personas no lo van a querer recalcar de forma tan clara o tajante como estos otros arrogantes que creen que la Biblia debe ser actualizada. Pero lo van a querer hacer, elevando sus ciencias auxiliares por encima de la Biblia. Creo que hay ciencias auxiliares que han sido muy beneficiosas. Por ejemplo, la arqueología. Usted sabe que a través de la arqueología se ha podido demostrar que lo que nosotros tenemos como la Biblia es un texto verídico, es una realidad que no es un invento del hombre. Se han encontrado muchos manuscritos y se ha podido probar cuáles no son del Señor. Eso es una ciencia auxiliar, que es buena. Pero en el momento en el que ella quiera elevarse por encima de lo que ya la palabra de Dios nos enseña, créalo que eso ya es incorrecto, ya eso es arrogancia. Eso nos lleva en segundo lugar a la segunda condición de los falsos. Y es que estos que se oponen a la Escritura en realidad nada saben, nada saben. Entonces quienes se elevan sobre la Escritura demuestran que en realidad no tienen entendimiento de la verdad, cayendo en la misma situación que menciona Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el primer capítulo, usted recordará que una de las menciones que hace Pablo respecto de los falsos profetas o los falsos maestros es que estos querían enseñar la ley, pero no la entendían. Es el mismo caso. Muchas personas van a pretender querer conocer la Biblia, pero al querer elevarse sobre ella, no hacen más que enseñar otra cosa y sencillamente demostrar que no son del Señor y que nada saben. Eso nos lleva entonces a la tercera condición de los falsos. Quienes se oponen a la Escritura deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué podemos entender por delirar? Se entiende por ello que es llegar al punto de estar enfermo mentalmente. Más evidentemente es estar en el error. No necesariamente hablando de una enfermedad literal, sino que es metafórico. Es una mente enferma. Quienes son falsos maestros están en la condición de tener una mente enferma. La enfermedad de estos falsos implica que ellos tienen una preocupación por preguntas inútiles y por discutir acerca de palabras. Volviendo a utilizar el ejemplo de las genealogías, la clara evidencia de que eran falsos y que estaban en esa condición era que ellos se ponían a discutir acerca de detalles de lo que la Biblia decía, y cuando encontraban en la genealogía decían, no, este hombre era un superhombre, entre otras cosas. Miren, yo creo que no ha faltado en la historia de la iglesia las personas que han querido agarrar textos para encontrar la quinta pata al gato. Gracias a Dios ya en estos últimos tiempos no he escuchado tantas personas preguntar cosas así, pero sí las hay. Personas que al leer un texto quieren encontrar un significado más allá de lo que verdaderamente dice la Escritura. Hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Nosotros debemos ser ciertamente sabios y estar conforme con lo que la palabra del Señor nos enseña, pero no querer llegar al punto de querer entrar en temas de contienda por algo que la Biblia dice. Los falsos maestros se entregan a teorizar con un disfraz de intelectualidad en vez de entregarse a un productivo estudio y sumisión en la palabra de Dios. Esa es la realidad. En nuestro tiempo hay personas que concuerdan con estas condiciones. Falsos que cumplen con estas cuestiones. Por ejemplo, están los que pretenden unir sus reflexiones teológicas con la ciencia, que quieren hacer una mezcla de estas cuestiones. Algunos teólogos se ven atemorizados por las supuestas evidencias científicas y terminan negando el carácter veraz de la creación. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros leemos en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, recordará que a medida que transcurre el capítulo, el Señor dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Después va con la siguiente fase de la creación y vuelve a decir, y esta fue la segunda tarde, fue la tarde y la mañana, el segundo día. Y así fue transcurriendo. Hay personas que agarran estos textos de las Escrituras para, un texto de las Escrituras en particular que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esas personas o esos teólogos dicen que cuando Dios creó los cielos y la tierra o en cada día no eran 24 horas literales. Eso lo creen estos teólogos. Al hacerlo,
ellos tratan de fusionar ese entendimiento con la siguiente realidad. Que si los días de allá en Génesis 1 no eran literales, entonces se puede creer en la teoría de la evolución. Usted entiende qué es eso, ¿verdad? La teoría de la evolución dice que han pasado millones y millones de años para que nosotros pudiésemos ser lo que somos hoy. Que nosotros no venimos del polvo de la tierra y que fuimos moldeados por Dios, sino que nacimos de ciertas células y que esas células fueron desarrollándose y evolucionando hasta el punto en que somos lo que realmente somos. Miren, los teólogos que creen esto lo hacen temerosos de lo que la ciencia supuestamente ha demostrado y quieren unir esas ciencias con la palabra de Dios. No hay coherencia con eso. Eso es querer ser arrogante, eso es querer demostrar que no saben nada. Eso es querer delirar acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Por si las moscas y para que quede claro, hermanos, nosotros creemos que en la creación, cada tarde y cada mañana o cada día eran de 24 horas. Así que claro, creemos que Dios creó todas las cosas en ese periodo. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. La iglesia debe actuar conforme al rol que Dios le ha asignado. ¿Y qué ha dicho Dios de la iglesia? Que ella es columna y baluarte de la verdad. Si esto es así, frente a la actividad o a la condición de los falsos maestros, nosotros debemos promover la verdad. No solamente estudiarla, leerla, conocerla, sino también promoverla e ir en contra de estas falsas enseñanzas. Finalmente, y en tercer lugar, el apóstol Pablo señala los resultados de la condición de los falsos en relación con los creyentes y la verdad. ¿Qué sucede cuando se manifiestan estas personas, estos falsos? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Quizá la característica más sobresaliente de esto y que se ha manifestado desde el primer siglo hasta hoy es que muchos de estos falsos han querido hacer de la piedad una fuente de ganancia. Y esos son los resultados. Vienen a ser personas envidiosas, vienen a ser personas que causan pleitos en las congregaciones. Son personas que blasfeman contra el Señor. Es de ellos mismos que dice el apóstol Pedro y también Judas, que son como animales irracionales que se atreven a blasfemar contra autoridades superiores, es decir, contra los demonios. No fuimos llamados a eso, ciertamente, pero estas personas blasfeman de cuantas cosas no conocen. Vienen a dar malas sospechas y sus disputas son necias. Vienen a evidenciar que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Yo me lamento mucho cuando las personas siguen o estas congregaciones siguen a lo que estos falsos maestros están enseñando, que son cosas obviamente sospechosas y que no se conforman a la sana palabra del Señor. Pero lo más lamentable es que hacen del evangelio mercado, hacen del evangelio una fuente de ganancia, imponiendo a sus feligreses o a sus adeptos u oyentes el hecho de que si quieren tener una mejor vida, tienen que dar dinero. Las iglesias del Señor no deberían apoyar ni siquiera este tipo de ministerio de estos hombres falsos. Deberían ser expulsados si no se arrepienten de sus malos pensamientos, de sus falsas enseñanzas. Así como sucedió con Himeneo Alejandro. Finalmente, encontramos esta declaración que el Señor da ahí por medio del apóstol. ¿Qué es lo que se nos dice? Apártate de los tales. Miren, hermanos, hay personas que han querido tratar de insinuar que, bueno, a mí no me va a caer mal el escuchar a este tipo de personas o a estos liberales, inclusive a estos cantantes que hoy en día se han querido hacer llamar cristianos, pero que no saben nada de teología, nada de la palabra de Dios, y que sus músicas no son más que mera poesía y que no glorifican al Señor. Se han entregado a querer escuchar cosas como esas. Inclusive hay personas que se hacen llamar cristianas y se atreven a alimentarse de enseñanzas en canales que no enseñan la sana doctrina, sino que se oponen a ella. Hermanos, mucho cuidado con las enseñanzas de este canal de enlace, porque allí se enseñan mucho error. Alguien dirá, no, pero yo retengo lo bueno y desecho. No, hermanos, cuidado.
Expóngase a la verdad, a lo que usted sabe que es correcto. No coma basura, coma la palabra del Señor. Expóngase a hombres fieles a la enseñanza de nuestro Dios. Cuando la Biblia nos dice apártate de los tales, nos está llamando, en otras palabras, a romper con cualquier tipo de con cualquier tipo de acción que implique el querer relacionarse con esas personas o querer oír lo que ellos enseñan. Cuidado, cuidado, mis hermanos. No es primera vez que el apóstol hace mención de esta instrucción frente a los falsos maestros. Fíjense lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11 y después en 2 Tesalonicenses 3:14. Voy primero con Corintios, 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y dice 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hermanos, es necesario denunciar públicamente el error. Alguien dirá, oye hermano, estoy en desacuerdo con lo que tú haces desde el púlpito, de querer señalar a las personas. Nosotros no podemos hacer, no, ya va, cuidado. El error hay que señalarlo públicamente para que las personas se avergüencen de escuchar o de querer hacer caso al error. Ya basta, hermanos. Ya basta de que vayamos en pos de enseñanzas falsas. Basta de eso. Dejemos de ser niños. Crezcamos en la fe. Atendamos a las advertencias del Señor. Porque esta es la realidad. Muchos falsos maestros y muchos anticristos han salido ya por el mundo. Los que son del Señor permanecerán en Él y obedecerán a la instrucción del Señor. Entonces la presencia de los falsos maestros en las iglesias es real y los creyentes deben estar apercibidos del tipo de características de estas personas y de sus evidencias, de la condición en la que se encuentran estas personas y del resultado de sus conductas. Una actitud simplista, y escuche con atención, una actitud simplista y sin importancia a esta advertencia que el Señor nos está dando por medio del apóstol, traerá como consecuencia el permitir el error y unirse al desenfreno que en la actualidad ha caracterizado a las iglesias. Alguien podría estar preguntando, hermano, ¿cómo pudo haber sido posible que esas denominaciones que históricamente han sido tan sanas, tan ortodoxas, hoy en día vengan a ordenar al ministerio a mujeres, a homosexuales y también a transexuales? ¿Cómo ha sido posible eso? Comienzan por algo pequeño. Empiezan a exponerse al error, no lo señalan, sino que empiezan a darle puertas abiertas. Así comienza el desenfreno, mis hermanos. Si la iglesia ha de responder de alguna manera al recibir esta advertencia, entonces debe estudiar las Escrituras. ¿Qué tal está con su lectura y estudio de la palabra? Debe estudiar las Escrituras, confiar en la veracidad y confiabilidad de las Escrituras. No dude de lo que la palabra del Señor enseña. En el momento en el que usted empiece a dudar de la enseñanza de Dios en su palabra, usted va a empezar a admitir lo que el mundo quiere enseñar. Y en tercer lugar, apártese de todo aquel que evidencie ser un falso maestro. Amados, Dios nos ayude a darle importancia a este deber que tenemos para con Dios. Amén. Oremos. Padre eterno, tuya es la gloria y la honra por los siglos. Hoy, Señor, entendemos que los malos, los que pervierten tu palabra, se han multiplicado, que andan promoviendo el error y no se conforman a las sanas palabras. Señor, ayúdanos a dar atención a las advertencias que ya tú has hecho. Y concede, Señor, que públicamente podamos denunciar el error, pero también que podamos, oh Dios, conocer las Escrituras, que podamos apartarnos de todos aquellos que quieran enseñar cosas opuestas, cosas que se opongan a la revelación divina. Guíanos, Señor, en el entendimiento y a discernir lo falso de lo verdadero. Te lo pedimos. Ayúdanos, Padre. Mira que somos débiles. Mira, Señor, que somos tan dados al error. Presérvanos en tu palabra. Te lo pedimos. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.